Bien, vamos a ver ahora las estadísticas de contactos. Estas son las que te aparecen aquí. Tienes aquí muchos otros tipos de estadísticas, pero los iremos viendo en cada uno de sus apartados correspondientes. Esta visión general de las estadísticas, ves que es lo que te comentaba al principio, que como están cambiando el diseño, algunos apartados aparecen con un diseño distinto. Si tuvieras un diseño diferente, si quisieras ir a la versión antigua de informes, que podríamos hacer ahora todavía, veríamos un diseño distinto, pero la misma cantidad de información. Por tanto, no es algo preocupante. Lo que sí vemos aquí son datos interesantes. Por ejemplo, están los contactos. Tenemos todos los contactos de los que disponemos y los contactos únicos. Si te fijas, tenemos como casi unos 6.000 contactos duplicados. Quiere decir que en la lista principal tenemos 28.400 y luego en las demás listas, por razones que nos interesan, tenemos contactos duplicados. Puedes seleccionar la fecha en la que quieres que aparezcan los contactos, aquí escoges la fecha. Podemos mirar los contactos nuevos que tenemos en GetResponse en esa temporada, ¿vale? Solamente en la fecha seleccionada, y también los contactos que hemos eliminado, como te digo, a través de las automatizaciones o de forma manual. Más información, ves la tendencia de los contactos a lo largo del tiempo, dentro de esas fechas determinadas, ves cuántos contactos has añadido cada día y cuántos has eliminado cada día, porque a lo mejor los has pasado a otra lista, y después ves a qué lista se han suscrito los contactos y de dónde los has eliminado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se añadieron los nuevos contactos? También puedes ver si vinieron de un formulario, vinieron copiados de otra lista, cómo se eliminaron esos contactos, si ha sido a través de flujos de automatización o se han dado de baja a través del enlace del email. Fíjate que aquí el porcentaje de eliminados es de un 10% más o menos, un 10% de los contactos que hemos dado de baja. Es decir, que aquí tienes toda la información que te interesa, aquí incluso podrías mostrar más, podrías también mostrar importación de listas, referencias, encuestas, webinars, etcétera, ¿vale? Tú puedes mostrar todas las informaciones de las que dispone de GetResponse y en el apartado de contactos, únicamente el de contactos, esta sería toda la información de la que dispondrías. Te digo que en cada caso vamos a ir viendo las estadísticas pues, de newsletters, autorrespondedores, mensajes de automatización, etc. Entraremos en cada uno de sus apartados. Volvemos otra vez a contactos y vamos a ver ahora lo que significa higiene de la lista. La higiene de la lista viene muy bien cuando quieres limpiar contactos que a lo mejor son contactos spam o a lo mejor son contactos que trabajaban en una empresa y han dejado de trabajar y ya los han eliminado pero siguen en tu lista y no los necesitas, o a lo mejor son contactos que reciben muchos rebotes por alguna razón que no sabemos, ¿vale? Lo que hacemos nosotros es que utilizamos una herramienta que se llama Bright Verify, te dejo aquí el enlace en la que lo puedes encontrar, puedes ver cómo funciona, y básicamente lo que hacemos con Bright Verify es verificar si esos contactos todavía están activos o son contactos que, pues eso, o spam o que ya no existe el email o la razón que sea. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, ganaremos mejor reputación con las herramientas de email marketing, no solamente con la herramienta de email marketing que utilizamos, sino también con los proveedores de email, con Gmail, Hotmail, Yahoo y los grandes proveedores de email, porque verán que estamos enviando correos a listas limpias, a listas que han dado su consentimiento, y esto va a aumentar la posibilidad de que os abran más los emails, de que os cliquen más en los mensajes, ¿de acuerdo? Todo esto es muy importante, la higiene de la lista es muy importante, por eso os digo que no es una cuestión de acumular contactos, es una cuestión de limpiarlos y es una cuestión de hacer higienes de forma automática en la medida de las posibilidades, y cuando no se pueda, pues de vez en cuando podéis hacer una eliminación a través de herramientas de estas que os dirán, os detectarán si realmente esos contactos están bien o no. Y es mejor hacerlo así, porque si esperáis que GetResponse lo haga, puede suceder que GetResponse, sí, claro, GetResponse también lo hace, pero puede decir, uy, tienes demasiados contactos que rebotan, ¿no? Esto quiere decir que tú no eres una persona confiable o que tus listas no son de confianza, por tanto, te vamos a perjudicar en la reputación GetResponse, o te pueden poner trabas o te pueden bloquear o lo que sea. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente pulsamos sobre eliminar contactos y aquí escogemos una lista, ¿vale? ¿De qué lista queremos seleccionar los contactos? Vamos a decir, por ejemplo, seleccionamos cualquier lista y una vez tenemos el resultado de las direcciones que nos ha dado Bright Verify o cualquier otra herramienta que utilicéis, los copiamos aquí directamente. Pulsamos en eliminar y esos contactos se habrán eliminado definitivamente de esta lista. Por tanto, la próxima vez que envíe un email tengo más posibilidades de que las tasas de apertura sean mayores y de que la reputación de mi cuenta, de mi dominio, sobre todo importantísimo, nuestro dominio socialancer.com, para nosotros es sagrado, tiene que estar lo más limpio posible, que vuestro dominio tiene que estar también lo más limpio posible. Otra posibilidad sería crear una regla. Por ejemplo, podríais decir que un usuario que ya no esté en esta lista determinada lo eliminéis también de
otra lista, ¿vale? Es decir, cuando este usuario se elimine de esta lista, creáis una regla, cuando este usuario se elimine de esta lista, lo elimináis también de esta otra lista. O bien lo elimináis vosotros, o bien se da de baja el usuario, el propio usuario, ¿vale? Porque puede suceder que a veces un usuario se dé de baja de vuestra lista principal, pero no se dé de baja de otras listas, o se dé de baja de una lista específica porque le ha molestado un email, pero no se dé de baja de vuestra lista principal. Y es importante que se den de baja de vuestra cuenta si lo que quieren es darse de baja de vuestra cuenta. Por tanto, yo aquí lo que haría sería crear esta regla, lo guardaría y ya tendría la regla añadida, ¿vale? Si ya no está en la lista tal, elimínalo también de la lista cual, o elimínalo de todas las listas. Muy bien, otra cosa que podría hacer es bloquear a los usuarios directamente, crear una lista de bloqueo en la que dijera, mira, estos usuarios los bloqueas globalmente de mi cuenta. Yo este usuario sé que es un spam seguro o que, yo qué sé, me ha engañado, lo que sea, cualquier historia que queráis, pero aquí podéis copiar las direcciones o incluso los dominios, simplemente poniendo la arroba y el nombre del dominio para que nadie de ese dominio se pueda registrar en vuestra cuenta. O si queréis, también podéis hacer un bloqueo de listas específicas. Seleccionáis la lista en la que queréis bloquear los usuarios y simplemente ponéis aquí los emails de los usuarios o los dominios de los usuarios. Imaginaos, por ejemplo, que varios clientes vuestros no queréis que aparezcan en una lista específica porque ya os han hecho una compra, a lo mejor vais a hacer otra oferta y no queréis que vuelvan a ver esa oferta. Pues esto es una forma de hacerlo. A lo mejor no es la mejor forma, si simplemente trabajáis con automatizaciones es más que suficiente, pero esto lo utilizaría más para limpieza de dominios específicos que no queréis que se suscriban a vuestra cuenta. Seguimos, vamos ahora al siguiente apartado, las listas de supresión. Y aquí podéis hacer básicamente lo mismo que con las listas de bloqueo. Si yo creo una lista de supresión, pongo el nombre a la lista de supresión y añado, por ejemplo, un dominio que no quiero que se pueda suscribir nunca a mi cuenta. O bien puedo subir un archivo directamente con todos los dominios que no quiero que se suscriban nunca a mi lista. ¿De acuerdo? Bien. Y entramos ahora ya en los campos personalizados. Los campos personalizados son datos adicionales que podéis pedir a vuestros suscriptores. Hay toda una serie de datos personalizados que ya vienen por defecto en GetResponse, por ejemplo, la ciudad, el cliente, consentimiento, todos estos que hemos ido viendo antes, ¿vale? O el país, etc. ¿Por qué? Porque estos campos son los que añade GetResponse cuando haces una importación de lista, cuando alguien se suscribe, cuando, digamos, tomas información de un contacto. Pero si quisiéramos añadir más campos, podríamos hacerlo también fácilmente, es decir, podríamos añadir campos personalizados que fueran, por ejemplo, pedir el teléfono de alguien, ¿vale? El teléfono de un cliente, o preguntarle a un usuario si se encuentra dentro de determinado rango de edad, o si se encuentra, o si cuántos trabajadores son en la empresa, lo que queráis. Eso lo haríais con campos personalizados. Los campos personalizados irían en los formularios que os voy a enseñar en otro apartado, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a enseñaros cómo crear un campo personalizado para que veáis cómo hacerlo, pero una cosa muy importante es que cuando hagáis si tenéis que importar contactos de GetResponse o exportar contactos para luego volverlos a importar a otra lista de GetResponse, deberíais convertir cualquier etiqueta que tuvierais en un campo personalizado. Es decir, GetResponse no importa etiquetas, pero sí importa campos personalizados. Y creando una automatización después, lo que podéis hacer es convertir esos campos personalizados en etiquetas. Pero como os decía, si accedéis a través de nuestro enlace y tenéis que importar datos de otra lista, no os preocupéis porque nosotros os vamos a ayudar con todo esto. ¿Cómo se crea un campo personalizado? Pulsamos en añadir y vamos a decir ahora, por ejemplo, imaginemos que decimos rango edad. De nuevo, el nombre del campo personalizado tiene que ir todo junto, ¿vale? Tenéis, aquí os lo dice, entre 1 y 128 caracteres. ¿Y qué tipo de información queremos recoger de ese usuario? Fijaos que hay determinada información que os da por defecto. Por ejemplo, si queremos la dirección IP, no porque no la ha detectado, vamos a importar a usuarios de una cuenta y resulta que no podemos identificarlo de otra forma. Bueno, pues creamos un campo personalizado que sea la dirección IP. La fecha, ¿no? Fecha en que se ha suscrito o fecha lo que queramos, la moneda, el número, país, etcétera, la URL. O bien, si queremos poner un texto. Bien, lo que podemos hacer aquí es escoger distintas opciones para los valores de los campos personalizados. Si, por ejemplo, hablamos del rango de edad, que nuestro campo personalizado sea el rango de edad, lo que tenemos que indicar en las opciones, ¿vale? Que son lo que vamos a ver aquí, es los distintos rangos, ¿de acuerdo? Entonces, puedo tener opciones múltiples, ¿vale? Opciones múltiples con desplegable, opciones únicas, que es la que vamos a utilizar para este ejemplo, o bien una línea de texto, simplemente que quisiéramos que nos dieran una opción o que nos dieran a lo mejor feedback sobre un tema específico. Por tanto, dejamos más espacio para que el usuario escriba. Pero aquí, como vamos a hacer rangos de edad, lo que voy a poner es, por ejemplo, de 18 a 25,
Añado otra opción que sea de 26 a 34 y añado otra opción que sea de 35 a 50. ¿Vale? Estas serían las tres opciones que aparecerían en el desplegable de los campos personalizados. Si quisiera que este campo personalizado no se mostrara a los usuarios, debería ponerlo aquí. A veces puedo utilizar campos personalizados, como dice aquí, con fines operacionales, que sean solamente para mí, ¿vale? Para que pueda gestionar a esos contactos de una manera determinada. Por ejemplo, si quiero indicar que este contacto es un comprador, pues diría que este contacto es un comprador y le crearía ese campo personalizado. Evidentemente lo puedo hacer con etiquetas, hay muchas cosas que las etiquetas se las resuelven, pero en caso de que tuviera que hacer importaciones, debería pasar esas etiquetas a estos campos y me serviría esta opción. Una vez tengo esto, este sí que lo voy a mostrar porque justamente este lo quiero poner en un formulario, lo que hago es guardar. Y esto os lo enseñaré cuando veamos los formularios. Por tanto, hago una búsqueda de mi campo personalizado, que es rango de edad, empiezo a escribir rango y ya me aparece aquí rango de edad. Yo ahora este campo podría editarlo o podría eliminarlo, ¿vale? Este es texto con opción única, que es lo que hemos hecho, y ¿cuáles son los valores de ese campo? Pues de 18 a 25, 26 a 34, 35 a 50. Podría eliminar desde aquí pulsando los campos personalizados seleccionados si tengo varios. Y fijaos también que aquí nos dice que si los campos están definidos por el usuario o incorporados, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes, que vienen por defecto de GetResponse, ¿vale? Todos estos campos de aquí, la fecha de nacimiento, comentario, es decir, que podéis utilizar ya este campo, ¿no? Fecha de nacimiento, teléfono, código postal, teléfono móvil, etcétera. Y veis que hay algunos más, estado, calle, URL o teléfono de trabajo. Como os digo, cuando creemos los formularios os voy a explicar cómo insertar un campo personalizado en uno de los formularios. Las estadísticas de importaciones no es necesario que volvamos a entrar en ellas porque es lo que habíamos visto ya, ¿vale? Aquí están todas las importaciones que hemos hecho, en las fechas en las que las hemos hecho, y entramos sí en el apartado de etiquetas. Este apartado es muy interesante. Aquí únicamente os voy a explicar cómo crear una etiqueta y lo que significa una etiqueta, pero cuando entremos en las automatizaciones os explicaré cómo las podéis añadir a cada una de vuestras automatizaciones. El hecho de tener las etiquetas en este apartado viene muy bien porque aquí podemos centralizarlo todo y si tenemos que crear eliminar una etiqueta o lo que sea, lo podemos hacer desde aquí. Fijaos que todo lo que hemos visto ahora está relacionado con listas y contactos, ¿vale? Con acciones de contactos, con los detalles de los contactos. Si vamos a crear una etiqueta, lo que hacemos primero es ponerle un nombre. A las etiquetas, la nomenclatura, de nuevo, vuelvo a decirosla, es súper importante hacer una buena nomenclatura para todo lo que hagáis en email marketing, en cualquier cosa, pero en email marketing en concreto. Y en este caso también, si tenéis que crear una etiqueta, yo os recomiendo que pongáis algo que identifiquéis fácilmente, que creéis grupos. Por ejemplo, nosotros, cuando tenemos que crear una etiqueta de compradores, ponemos co// y el nombre de la herramienta que hemos vendido. ¿De acuerdo? Las etiquetas no pueden contener espacios, por tanto tenéis que utilizar, como digo, los guiones bajos. Bien, pulso crear etiqueta y ya tengo creada esta etiqueta, ¿vale? He puesto nombre de la herramienta, ¿de acuerdo? Y ya tengo creada la etiqueta. Aquí lo que podría hacer es eliminar esta etiqueta o bien mostrar los contactos que tienen esta etiqueta. Y esto os lo voy a enseñar con una que real, ¿vale? Una que sí que tenga contactos, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Y vamos a mostrar los contactos que tiene esta etiqueta. Fijaos qué es lo que me ha hecho. Me ha mostrado como un segmento, no es exactamente un segmento, porque lo que ha hecho ha sido, dentro de la búsqueda avanzada que hemos visto antes, seleccionar únicamente el apartado de etiquetas, ¿vale? Yo aquí, digamos, no podría guardar como etiquetas, es decir, dentro de la búsqueda avanzada no podría guardar como etiquetas, sino que tengo que guardar como segmentos, pero una vez he creado una etiqueta y esos contactos han ido a la etiqueta, sí que me muestra la búsqueda de la etiqueta asignada a un producto determinado. ¿De acuerdo? Y lo que hemos visto antes, pues todos los datos del usuario, autorrespondedores, etc. Es importante que sepáis que vuestros contactos no sabrán nunca cómo están etiquetados, porque las etiquetas son puramente internas, algo que tenéis vosotros para hacer vuestras segmentaciones, para enviar vuestras campañas de automatización de marketing, pero los contactos no sabrán cómo los habéis etiquetado o cómo no los habéis etiquetado. Así como los campos personalizados sí que los pueden ver a menos que pulséis en el botón que os decía antes, en el caso de las etiquetas no lo van a ver. Y con GetResponse podéis crear etiquetas ilimitadas. Hay herramientas que no permiten crear etiquetas ilimitadas, pero GetResponse sí permite crear etiquetas ilimitadas. Por eso os recomiendo que penséis muy bien la estructura. Tampoco os excedáis de crear etiquetas si no las necesitáis, ¿vale? Si las necesitáis, sí. Nosotros, por ejemplo, cada herramienta que vendemos
le asignamos una etiqueta, a los compradores le asignamos otra etiqueta, o sea, tenemos distintos tipos de etiquetas, ya os explicaré algunos casos en las automatizaciones, pero veréis que las etiquetas son sumamente útiles para identificar a vuestros contactos y para encontrarlos después más fácilmente, especialmente si hacéis lo que os digo de tener una sola lista en la que todos los contactos están etiquetados con todas las etiquetas de lo que va sucediendo. Por ejemplo, nosotros utilizamos etiquetas también para introducir a los contactos en un ciclo de emails automatizados. Si luego después ese ciclo termina, pues ese contacto pierde esa etiqueta, luego se le asigna otra. Esto lo veremos en automatizaciones, pero aquí simplemente quiero que tengáis la idea de cómo crear las etiquetas. Si compráis la versión anual o bianual a través de nuestro enlace, os vamos a ofrecer dos bonus que son, creo, muy interesantes, que son dos cursos en realidad, es Master Automation y Master Storytelling. En Master Automation os explicamos cómo categorizar todas estas etiquetas, cómo crearlas, para que cuando luego vayáis a hacer la automatización lo tengáis todo perfectamente alineado. Muy bien, pues terminamos ya el apartado de contactos. Ha sido un apartado largo, pero me parece que es muy importante que entendáis bien cómo funciona, porque esto os va a servir para GetResponse, os va a servir para cualquier otra herramienta. Entender cómo están estructurados los contactos, de dónde podéis poner la información, cómo tenéis que organizarlos. Todas estas ideas que os he ido dando en esta sección creo que os van a resultar de mucha utilidad, sobre todo para los que os toméis en serio email marketing y que sigáis haciendo email marketing lo mejor posible. Vamos a ver ahora cómo crear una newsletter con GetResponse. Inscríbete aquí en el curso porque recibirás todos los materiales, además de que podrás conseguir gratis el diploma de marketing digital avalado por socialancer.com y descargar más plantillas y recursos. Y suscríbete desde aquí a nuestro canal con la campanilla porque te notificaremos cada vez que publiquemos nuevo contenido del curso.